que vamos a creyendo, ¿verdad? orar, Así es démosle que gracias a vamos Dios a orar, démosle gracias y a Dios. comenzamos. Padre, esta noche te damos las gracias por permitirnos tener este tiempo para poder aprender de tu palabra. Te pedimos que nos enseñes, que nos permitas poner en práctica también lo que aprendemos, Señor, y que podamos hacer un buen uso de tu palabra en nuestra vida. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de una carta que tiene que ver mucho con el amor, ¿verdad? Andar en el amor, andar en la verdad. Eso es el punto principal de la carta. Pero este capítulo, Juan dice, debemos de tener cuidado, ¿verdad? En un sentido con un grupo de personas específicas y ya nos lo va a mostrar. Debemos de tener gran cuidado porque Juan nos dice, debemos de amar a todos, pero también nos dice a qué personas nosotros debemos de hasta alejarnos, ¿verdad? Para no cometer o no caer en el error de estar aprendiendo una doctrina que no es acorde a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Así es que le voy a pedir si me puede leer alguien Lucas 21, versículo 8. Hermana Ana, primera de Timoteo 4, 1 al 13. Niña Adriana, segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Y tal vez, hermano Marcos, usted Lucas 21, 8. Amén. Vamos a esperar un momento. Lucas 21, 8, hermano Marcos. Hermana Ana, primera de Timoteo 4, 1 al 3. Y ni Adriana, segunda de Pedro 2, 1 al 3. Vaya, hermano Marcos, ¿qué nos dice Lucas? Un ratito. Seguro está mute. Hermano Marcos. Sí, aquí voy. Lucas 21, 8. ¿Sí me Sí, escuchan? ¿Me escuchan bien? sí, sí. Ya. La palabra de Dios está escrita así y así la leo. Entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas vayáis en pos de ellos. Amén. Gracias. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Sí, hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma, porque por la palabra de Dios y por la oración es sacrificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas palabras y de viejas, perdón. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, El mayormente versículo de 3, los ¿verdad, hermano? No, hasta el 13. hasta el 3 Sí, era, ¿no? 3, 3, 3, 3. Perdón, yo Hasta el entendí versículo, que el 13. sí, no, 3, ahí estamos. Segunda de Pedro 2, Perdón, 1 al perdón. 3. Ya está emocionada yo. Ya estábamos caminando hasta Apocalipsis.
Todo bueno. Amén, amén. Bueno. Mi Adriana. Segunda de Pedro del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gracias. Cristo Jesús, Pedro y Pablo hacían referencia a este momento, ¿verdad? 25 años después que Pedro escribe, Juan está diciendo, debemos de tener cuidado con este grupo de personas que lo que quieren introducir es un error doctrinal, ¿verdad? Debemos de amar a todos. Esa es la base principal, debemos de hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos, pero la presencia de estos engañadores dentro de las congregaciones requiere que se manifieste otra cara del amor, ¿verdad? Y esto, para que quedemos claros y entendidos, ¿verdad? El mandamiento de Dios es que nos amemos unos a otros, estamos claros en eso. Sin embargo, Juan dice, andar en amor va de la mano con andar en verdad. La comunión genuina se basa en eso, ¿verdad? Esa es la comunión genuina. No puedo, lo decía el martes pasado, no puedo solo mostrar amor porque caigo en sentimentalismo, no puedo mostrar solo conocimiento porque caigo en legalismo, ¿verdad? Tiene que ser un complemento el cual me lleve a vivir una vida genuina. Por eso el amor sincero tiene que excluir a lo que no anda conforme a la verdad. Hermanos, si hay una persona o hay un grupo de personas, y lo vamos a ver del versículo 7 al versículo 8 esta noche, que no andan en la verdad y que lo que están enseñando no es la palabra de Dios, Juan nos manda a retirarnos de ese grupo de personas, ¿verdad? Yo puedo hacer el conflicto, el pleito, la gritadera que quiera, pero Juan nos dice, podríamos solo simple y sencillamente retirarnos. Vamos a ver uno de esos ejemplos en Tercera de Juan, ya dentro de un par de semanas. Uno de los personajes en Tercera de Juan, él se va de la congregación o probablemente lo expulsaron de la congregación. Y Juan lo felicita por andar en la verdad, pero está expulsado de o él se fue o lo expulsaron de la congregación, ¿verdad? Pero la recomendación es esta, ¿verdad? El propósito de Juan no fue dejarnos una excusa para apartarnos de aquellos que no estén de acuerdo con todo lo que nosotros creemos. No está diciendo Juan esto, ¿verdad? No debemos estar examinando al detalle a las personas para ver si sí o no merecen, ¿verdad? Nuestro amor y el andar juntos en un grupo, ¿verdad? A fin, no está diciendo eso. Hoy, esta noche, vamos a evaluar la doctrina de los que Juan menciona como engañadores y anticristos para observar cuáles eran las enseñanzas. Y ahí está el punto, ¿verdad? Juan dice que hay engañadores y hay anticristos en estos versículos, versículos 7, 8, 9, 10 y 11. Hay un grupo de personas, ¿verdad? Impostores, engañadores, pretenden ser lo que no son, ¿verdad? Siempre tienen el propósito de desviarnos de la verdad. Eso lo van a hacer. Y lo que voy a mencionar esta noche son las características de este grupo de personas. Este grupo de personas tiene la finalidad de distraernos para que no nos demos cuenta. Juan previene al grupo de hermanos, ¿verdad? Y ahora nosotros, que andemos con mucho cuidado entre este tipo de gente que anda entre nosotros, entre la congregación, en el mundo. Lo peor es que profesan venir de Dios, siendo su objetivo verdadero infiltrarse en las iglesias y mostrar, enseñar el error y dividir las congregaciones, ¿verdad? Esa es la finalidad de estos engañadores. La palabra anticristo quiere decir uno que se opone a Cristo, viéndolo así, lo más sencillo posible, ¿verdad? Juan nos dice que el anticristo es cualquier persona que está en contra de Cristo y de sus enseñanzas. Este es un anticristo en particular porque niegan, y aquí vamos a tener que poner mucha atención, que es el punto que Juan está haciéndonos bastante referencia. Niegan la venida de Cristo en carne, es decir, la encarnación de Cristo. Este grupo de personas dicen, no ha venido Cristo todavía, ¿verdad?
son engañadores, son anticristo. No se refiere a dos clases distintas de falsos maestros, sino a ese mismo grupo, ¿verdad? Como poniendo como el oficio de esta gente es estar en contra de Jesús y engañar a todos los que puedan y apartarlos de la verdad. Ahora vamos a ir entendiendo por qué las primeras palabras de Juan, cuando se dio cuenta que la señora elegida y sus hijos andaban en la verdad, mucho me regocijé al oír que andan en la verdad, por el peligro que existe, por el peligro que ellos estaban viviendo de ser engañados, ¿verdad? Estoy yendo a la iglesia, pero no estoy viviendo la Biblia, no estoy creyendo la Biblia. Estoy yendo a la iglesia, tengo 10 años, pero hay muchas cosas en la vida cristiana, llámese el conocimiento de Cristo, que yo no lo tengo. O está distorsionado el conocimiento que yo debería de tener de Cristo. La forma que Juan empleó para expresar a este grupo de personas da un significado amplio de la maldad que están haciendo. Y Juan dice, miren, cuando esta gente se refiere a la encarnación de Cristo, no solamente es vino a la tierra como hombre, hay mucho más. Esto incluye su muerte en la cruz, todo lo que implica en lo cual podríamos ser engañados, la muerte en la cruz de Cristo, su resurrección corporal, su ministerio actual en cuerpo glorificado, la segunda venida y su reino en la tierra. Son por lo menos 5 o 6 puntos que tienen que ver con Cristo. Hay grupos, hay personas que cada uno de estos puntos no nos los va a querer enseñar porque no lo saben o porque no lo creen, ¿verdad? Y quieren que nosotros vivamos conforme al conocimiento que ellos tienen. En el contexto de Juan, hay un grupo, la influencia del gnosticismo, ¿verdad? Gran parte del error de estos maestros, estoy hablando en el contexto de Juan, hoy por hoy también, ya vamos a ver un poco. Estos maestros se relacionaban con la doctrina falsa de los gnósticos, ¿verdad? Esta corriente pregonaba la filosofía de la superación del hombre. ¿Qué pasa, verdad? Se obtenía esta superación por medio de su elevado conocimiento. Aquí es cuando podríamos nosotros meternos, y yo he tenido muchos hermanos que hemos estado a la par estudiando la Biblia y de repente están estudiando otras cosas que no tienen nada que ver de Biblia y de repente ya no están en la iglesia y de repente sus comentarios son sumamente sofisticados, ¿verdad? Este grupo de personas, su elevado conocimiento lo lleva a considerar que el espíritu es divino, ¿verdad? A tal punto que la materia, nuestro cuerpo es corrupto. Ese es como la percepción que esta gente tiene en la filosofía que ellos manejan. Para los gnósticos, el mayor problema del universo era que lo espiritual estaba esclavizado a lo material, ¿verdad? Entonces, aquí viene un tema. ¿Cómo Cristo puede venir en forma humana, aprisionándose en lo material? Esto no tiene sentido, ¿verdad? Ellos dicen, esto no es así. Su salvación consistía en liberar el espíritu de la presión material. El hombre, por lo menos, el grupo selecto de conocedores entre ellos, ¿verdad? Alcanzaban dicha separación por medio de su elevado entendimiento, es decir, por medio del gnosis, ¿verdad? Entonces es fácil entender esto, ¿verdad? Para ellos, un Dios bueno y espiritual nunca hubiera creado nada material. Aquí estamos teniendo un conflicto en la enseñanza. Ahora, no me lo van a decir al inicio, ¿verdad? De todo este tema y de todo esto a entrarnos. Esto va a ser paso a paso para llegar al punto de decir, miren, la materia en sí misma es mala. Creería que Dios es espíritu. Sí, lo creerían y estarían ellos sin ningún problema, pero no este universo, porque había sido creado por una fuerza maligna, porque lo material es malo. Nos vamos a Génesis 1, nos vamos a Juan 1 y nos damos cuenta que Dios creó todo. Pero entonces entramos en un conflicto con esta enseñanza. Por esta razón, los gnósticos consideraban que el cuerpo era una presión del espíritu humano e indigno de cuidado, ¿verdad?
y el cuerpo mucho menos era digno de salvación. El hombre tenía que ser liberado de esto. Debido a ello, el gnosticismo, ¿verdad? Eh, negaba la encarnación de Cristo. Aquí tenemos un problema ya, ¿verdad? No podemos ver a Cristo encarnado, ya que la materia es mala. El Hijo de Dios jamás hubiera tomado el cuerpo humano. Nunca jamás. Según ellos, el Espíritu de Jesús solo tenía la apariencia de un cuerpo. Entonces, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está el pago del pecado? ¿Qué era la muerte? No existe esto, ¿verdad? Entonces, aquí estamos teniendo un problema. Por lo tanto, el nacimiento virginal, la muerte en la cruz, la resurrección con un cuerpo glorificado, la segunda venida de Cristo en ese mismo cuerpo, carece de sentido con este grupo de personas. Todo en la Biblia podría ser compatible, menos hablar de Cristo. Y Juan dice, debemos de tener cuidado con este grupo de personas. Son engañadores, son anticristos, de los cuales Juan estaba escribiendo, ¿verdad? Sin duda sembraban esta idea errónea y muchas más, ¿verdad? Al grupo de personas de congregación a la cual llegaban. Es que pretendían dar la interpretación correcta de las enseñanzas de Jesús. Poseían grandes conocimientos de los ministerios del universo y era fácil entender cómo algunos de los hermanos en el tiempo de Juan se quedaban impresionados con todas las ideas atractivas que exaltaban sus logros humanos. Se basaban en logros humanos, ¿verdad? Hoy eh, ah, es complicado, ¿verdad? Es una línea muy fina y yo no quiero caer en pasarme de esa línea muy fina, pero si vamos a la presentación de Juan, ¿verdad? Si vamos a la presentación de Pablo en las cartas, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Y al hacer el estudio de esto, hacían referencia al ministerio que estaban desarrollando. Hoy la presentación de muchos de los hermanos, las grandes cantidades de títulos, yo no digo que no esté malo, ¿verdad? Gracias a Dios hay preparación. Hoy antes no había preparación, gracias a Dios hay preparación, pero muchas veces lo que menos hay es preparación en la Biblia. Y ahora podría estarse enseñando o predicando filosofía, psicología, todas las ciencias podría estarse enseñando y predicando. Y quedamos súper sorprendidos de las enseñanzas, pero no hay transformación en la vida de una persona. 5 pasos, 8 pasos para, y ahí póngale usted el tema que quiera. No digo que está mal, lo que digo es dónde está Cristo dentro de esa predicación. Y es lo que Juan está diciendo, debemos de tener cuidado. Con todo esto, Juan se preocupaba por este grupo de hermanos y les advertía de los peligros de este tipo de enseñanzas, ¿verdad? No debemos de caer en esa trampa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De que el conocimiento lo es todo. No debemos de caer en esa trampa. Y Juan dice que alegría es que ustedes anden en la verdad, pero la verdad, el andar en la verdad nos va a llevar a que nos amemos unos a otros. El andar en la verdad nos va a llevar a que seamos prácticos, a que vivamos la práctica de la vida cristiana, ¿verdad? Yo no puedo alrededor mío tener cuánta cantidad de personas o sufriendo o viviendo situaciones terribles y yo no hacer absolutamente nada, ¿verdad? Cristo llega a la vida de una persona, Cristo transforma la vida de esa persona. Algunos hacen esta expresión, nosotros como agentes de cambio, ¿verdad? Debemos de ir y ayudar y colaborar a que estas personas sean transformadas. ¿Cómo? Llevando el evangelio. ¿Quién es el evangelio? Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿esta gente puede ser transformada con conocimiento? Sí, puede ser transformada con conocimiento.
¿verdad? Pero ¿hasta dónde el conocimiento tiene la capacidad para que esta persona trascienda a lo eterno? Hay una limitante. Y Juan dice, debemos de tener ese cuidado. No podemos negar bajo ninguna circunstancia a Cristo dentro de todos los conocimientos que nosotros podamos adquirir. Es difícil. Juan está diciendo conforme al propósito de esta carta, que es muy personal, ¿verdad? La corta descripción que hace, estos engañadores podían de una u otra manera ser suficientes para la necesidad de sus lectores. Sus contemporáneos ya los conocían bien, no había necesidad de mayor definición, ahí estaban, ¿verdad? Probablemente la primera carta de Juan ya circulaba entre varias de las iglesias, ya la gente lo sabía. Pedro ya había escrito también, Pablo ya había escrito también sobre esta realidad. Ahora, para comprender mejor la naturaleza del error, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo. Hay textos, el material ayer o el viernes, hermana Cari lo subió. Espero que algunos hayan leído estos 5 textos, ¿verdad? Y usted haya escrito lo que nos pide ahí, una lista de las expresiones que se utilizan para describir a estos engañadores o a estos anticristos, ¿verdad? Que nos está mencionando los textos que tuvieron que haber leído. O los vamos a leer ahora, ¿verdad? ¿Qué características tiene esta persona, ¿verdad? ¿Cuál es la expresión que Juan o que, sí, Juan está enseñándonos, ¿verdad? Para describir a estas personas y sus doctrinas con este grupo de gente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Alguien que me lo lea. Amén. Sí, hermano. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. ¿Cómo lo describe Juan en este texto? ¿Cómo lo Dicen describe? que son cristianos, Anticristos. pero no son cristianos. Ajá, anticristo, no son cristianos. ¿Usted decía algo, Nidia? No. Ujú. Otra característica es que estuvieron ahí, pero se fueron, salieron, ¿verdad? Salieron. ¿Por qué habrán salido? A lo mejor la enseñanza bíblica no les pareció. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Alguien que me lo lea. For example, Marvel Camila say Spider-Man. ¿Sí? They don't have arguments because it's better. For example, we have a better villains Eso. in superheroes. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Lo leo, hermano. Bueno, Perdón. ¿Quién es el mentiroso si no el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿cómo describe este texto a estos engañadores y anticristo? ¿Sí? Que niegan a Jesucristo. Niegan a Jesucristo, ¿verdad? Y negando a Jesucristo, dice el texto, también niegan al Padre, ¿verdad? Ahí tengamos pendiente, porque luego vamos a ver algunos grupos de personas que tienen estas enseñanzas y quieren mostrarnos a nosotros y enseñarnos a nosotros también estas enseñanzas. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3.
Amén, hermano. Sí. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo describe este texto a los engañadores o anticristos? Pues que principalmente niegan al Señor Jesucristo y que niegan que Él haya venido en carne o como ser humano, porque hay muchas personas hoy en día escuchamos a muchos que dicen que Jesucristo no pudo venir siendo hombre, que no aguantaría tal dolor que es la muerte en la cruz. Ujú. Que nos ha dado su espíritu. Para entender quién es Cristo y qué hizo Cristo, nos ha dado su espíritu, ¿verdad? Pero el que está dentro de la congregación, que no tiene el espíritu de Dios, niega esta realidad, ¿verdad? Conocimiento de Cristo tiene, pero lo niega, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? No puede ser, no puede ser que Dios mismo, ¿verdad? Haya tomado forma de hombre y haya venido a la tierra y haya muerto en una cruz y haya sufrido y haya pagado todo esto. Primera de Juan capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Cuál dijo, hermano? Primera de Juan capítulo 4, versículos 5 y 6. 5 y 6, amén. Ellos son del Sí. mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros no somos de Dios, el que conoce a Dios no oye, nos oye, perdón, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de amor, de error, perdón. Hace mención entonces Juan que hay dos espíritus, el de verdad y el del error. No. Pero solo el Espíritu de Dios nos puede llevar a la verdad. Y por eso es que Juan se alegra, ¿verdad? Andar en la verdad, porque significa que el Espíritu Santo está moviendo, está enseñando, está redarguyendo, está instruyendo a ese grupo de hermanos que están en la verdad. ¿Para qué? Para que puedan caminar en la verdad y no ser engañados. Esta es otra característica de la verdad. Si estamos en la verdad de Cristo, no vamos a ser engañados. Si no estamos en la verdad de Cristo, va a haber un espíritu de mentira que va a estar en nosotros. Y entonces, de un lado para otro, ¿verdad? En el estudio que vamos a hacer de Tercera de Juan, dice que hay un grupo de personas que son llevados de aquí para allá, ¿verdad? Y que son como espuma y hace una descripción de ese grupo de maestros. Y lo terrible es que podría incluirnos, ¿verdad? Podría incluirnos si no estamos en la verdad. Y ahí es el cuidado. Segunda de Juan, versículo 7. ¿Qué dice el último texto? ¿Se lo leo? Amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la característica que describe a estos engañadores y a estos anticristos en el versículo 7? El amor. Ajá. El amor. Que nos Que no, amemos uno. no. ¿Cuál es la característica de estos engañadores y estos anticristos en el versículo 7 de segunda de Juan? ¿Cuál es la característica de ellos? ¿Cómo se describe? Se describen ahí, pero de una forma negativa. A que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No confiesan, segunda de Juan, versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Alguien que me lo vuelva a leer. Porque ¿Qué muchos dice el engañadores, texto? porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien Ajá. ¿Qué esto más? hace es el engañador y el anticristo. ¿Algo más dice el versículo 7? No solo eso, hermano. ¿No? Que no confiesan, ¿verdad? Como decía Roberto, algo más. Como decía Roberto hace un momento. ¿Qué más dice el versículo de estos engañadores?
Y quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ujú. Que no creen que Jesucristo vino en carne. Vino en carne. Ajá. No creen en Cristo, ¿verdad? Amén. No creen en Cristo. No lo confiesan. Si no lo confiesan, sé que está, pero no creo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Después nos pide que hagamos un resumen de de esas doctrinas falsas que apoyaban, ¿verdad? ¿Cuáles doctrinas bíblicas negaban? Ya vimos la encarnación de Cristo, la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo, ¿verdad? Son bases de nuestra doctrina, donde está prácticamente el fundamento de nuestra salvación. Y este grupo de personas dice, no lo creemos, ¿verdad? No lo reconocemos, no queremos que esto sea así, ¿verdad? Y este grupo de personas enseñan todas estas características. Me voy a ir al final prácticamente del estudio, vamos a dejar los textos ahí. Ahora, ¿qué grupos ahora en día podríamos nosotros mencionar? Aquí en Centroamérica hay un grupo llamado Gnosis Cristiana, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo pueden ser cristianos si niegan a Cristo? ¿Verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Afirman el mismo error del primer siglo, solo que actualizados y ahora profesan abiertamente ser cristianos. Aquí en el país, en El Salvador, hay 2, 3 lugares que yo he visto, ¿verdad? Que están ahí. Y lo interesante es que hay un grupo de personas dentro de este lugar que están queriendo tener un gran conocimiento, ¿verdad? Quieren hacerse maestros del conocimiento, llevar a un límite, ¿verdad? Superarse a ellos mismos en conocimiento. Otro grupo que también en este país, en El Salvador, existe, son mormones, testigos de Jehová, ¿verdad? Van modificando su enseñanza acorde a muchas cosas. Los testigos de Jehová reconocen a Jesús hoy por hoy, no como Dios, sino como un Dios, ¿verdad? Reconocen a Cristo que hasta cierto punto ha hecho una especie de salvación, pero con una cantidad de limitantes. Entonces, Juan dice, ese cuidado debemos de tener para no ser engañados por este grupo de personas, ¿verdad? ¿Qué estamos nosotros haciendo o qué estamos nosotros aprendiendo para no caer en este engaño? Ahora, veámonos y evaluémonos en nuestra vida cristiana. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos estado en la iglesia y no hemos estado estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años? Más. ¿Y por qué va a la iglesia? Ah, es bonito el lugar. Ah, es que voy a aprender de Dios, lo que dice el pastor. Amén. Amén. Pero todos tenemos la oportunidad de una Biblia. Todos tenemos la oportunidad de un estudio de la Biblia, ¿verdad? Cada congregación debería de tener. Yo sé que en las clases hay pastores o hay líderes. Debemos de tener estudios bíblicos en nuestras congregaciones, donde mostremos y enseñemos a Cristo. ¿Quién es Cristo? El centro de nuestra fe. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Sí? Ahora, si yo no sé defender mi fe, cualquiera puede venir, enseñarnos cualquier cosa que sea atractiva a nuestro oído, que sea atractivo a nuestra necesidad, y entonces yo voy a ese lugar. Entonces yo sigo a este grupo de hermanos, ¿verdad? Porque están diciendo lo que yo quiero oír. Ahora, otra característica de este grupo de personas es que dividen las congregaciones. Mi hermano, yo no soy mormón, yo no soy testigo de Jehová, yo no soy gnóstico, ¿verdad? Pero ya llevo como 4 iglesias divididas, ¿verdad? Me meto y es un anticristo, vea. ¿Y en base a qué va y destruye? ¿Y en base a qué va estropea la obra de Cristo? Es que el pastor no, perdón por la expresión, ¿verdad? No sirve. Es que el pastor no está preparado. O de repente
tenemos opiniones, ¿verdad? Y nuestra opinión pesa en la congregación, entonces el pastor debe de irse, hay que quitar al líder. ¿En base a qué? Porque cuando predicó lo que dijo no me gustó, porque lo dijo, yo sentí que lo dijo para mí, ¿verdad? Les digo cosas que yo he visto y he escuchado en algunos momentos en algunas congregaciones y es como que interesante, ¿verdad? De repente, porque el hermanito tiene un poco de economía, ¿verdad? Y la congregación todavía le cuesta y él paga el terreno, o paga la luz, o paga el agua, o le paga al pastor, mi hermano, le vamos a dar esta ofrenda, pero tiene que hacer lo que nosotros decimos. Eso no es, eso no, eso no es bíblico, ¿verdad? O el pastor, porque como, ¿verdad? Temor a que se vayan las dos familias grandes y que tienen dinero en la congregación, voy a seleccionar que voy a predicar porque no quiero dañar el corazón a esas dos familias. Si ellos se van, económicamente la iglesia sufre. ¿De quién es la iglesia? ¿Sí? Ahora, pero si la congregación sana está en la verdad, el principio es, debemos de estar también en el amor, amándonos unos a otros. Pero este grupo de personas tienen una característica. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Se identifican como cristianos, se identifican dentro de la iglesia cristiana, pero en su misma herejía, ¿verdad? Finalmente van a evidenciar que no son cristianos genuinos. Juan les está diciendo, cuidado con este grupo de personas, ¿verdad? Porque están en contra de Jesús. Y tarde o temprano, una mentira no puede ser cubierta toda la vida. Y van a mostrar verdaderamente quiénes son, cómo son, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica de esta gente? Se van de la congregación, salen. Ahora no vayan a saber que el hermanito que fue el domingo pasado, un anticristo. No, vea. Habría que también ver los motivos. Primera de Juan capítulo 2, versículos 22 y 23. Estos engañadores también son mentirosos. Es otra característica. Niegan que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Lo niegan, ¿verdad? ¿Acaso aceptaban que pudiera haber un Mesías, pero no toleraban la idea de que tuviera un cuerpo humano? Y es lo que Juan está diciendo, que se tenía que tener cuidado. Estos engañadores ponían en duda toda la obra de la redención de Dios y que hubiera enviado a su Hijo a morir por los hombres. Y esto lo vemos desde Génesis, el plan de Dios para la redención del hombre. Ahora, y Satanás está sumamente interesado en que la persona no conozca, no entienda cuál es el plan de redención o que tenemos derecho a una redención o la oportunidad a una redención. El martes pasado leíamos, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto hace la referencia a que el plan de Dios es para toda la humanidad, pero Satanás está interviniendo de tal forma que tiene un grupo de personas que están enseñando que esto no es verdad, que no tenemos esa oportunidad y todos tenemos esa oportunidad. Leímos también Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leímos ese texto también. Juan haciendo referencia de la obra de Dios, pero este grupo de personas en su relación, Dios, su relación con el Hijo, no existe tal plan de redención. No existe tal humanidad de Cristo, porque esto bota cualquier expresión de salvación, ¿verdad? Vemos el Antiguo Testamento y comienza a mostrarnos que para que haya salvación debe de ser otra persona la cual debe de pagar. Pero Pablo en Romanos hace la referencia pensando en el Antiguo Testamento. No hay ni uno justo para que pueda llegar y morir por todos nosotros. No hay ni uno justo. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Ningún hombre va a poder llenar ese requisito que Dios mismo puso. Entonces, ¿quién es el único que puede llenar el requisito? Dios mismo entrando a la tierra en forma de hombre, cumpliendo toda la ley, viviendo todo lo que la ley decía,
para llegar y decir, aquí hay un justo que puede pagar por el precio. ¿Cuál era el precio? La muerte de un justo. ¿Dónde lo mostró Dios? Todo el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dice, les dio pieles. Significa, hubo una muerte de un cordero o un animalito para que ellos pudieran cubrir la falta que habían hecho. Cuando Moisés lleva al pueblo al desierto, les enseña, bueno, antes del desierto, antes de salir de Egipto, les enseña que para que haya salvación del primogénito tiene que morir alguien para que puedan ser salvados los primogénitos. En el desierto siguen con esta misma enseñanza. Tienen que morir alguien para perdón de pecados. Todos los pecados se perdonaban en base a la situación económica de cada uno. Cuando Cristo viene, ¿verdad? En el contexto en el que Él se encuentra, cada persona llevaba su ofrenda en base a su situación económica. Pero para Cristo ya no era importante para nosotros en relación con Cristo la situación económica. Todos tenemos la misma oportunidad. Pero luego viene un grupo de personas y comienza a enseñar que no es verdad que Cristo haya venido a la tierra, que no es verdad que Cristo haya muerto en una cruz, que no es verdad que se ha pagado el precio del pecado, ¿verdad? Y comienzan a decirnos que la salvación se puede obtener por obras. Efesios nos dice que no es por obras. Nadie puede ganar la salvación por obras porque no tenemos la capacidad. El precio ya fue pagado. Lo único que tenemos que hacer es ir a Cristo, ir y ver la obra de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es ir y volvernos al Señor. Y Juan nos está enseñando eso, pero este grupo de personas, y Juan dice, tengamos cuidado, porque va a haber un grupo de personas que se oponen a Jesucristo y también se oponen al Padre, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Dentro de las congregaciones, en el contexto de Juan, había gente, y lo complicado de esto es que eran maestros, estaban en el liderazgo ya enseñando que la obra de Cristo no tenía ningún valor. Hoy por hoy en nuestras congregaciones podría ser de una manera sutil que nos estén enseñando que es nuestra obra la que nos va a llevar a la salvación o a la eternidad, que es lo que hacemos, ¿verdad? En algunos casos, no quiero exagerar, pero que es nuestro dinero el que nos va a llevar a la salvación. O sea, no quiero exagerar, pero podría ser, ¿verdad? Podría ser. Está este grupo de personas que están ahí enseñando erróneamente, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 y 3, el espíritu del anticristo no acepta que Jesucristo ha venido en carne, es decir, no creen en la encarnación de Cristo, ¿verdad? Sigue Juan explicando, Primera de Juan capítulo 4, versículos 5 y 6, los anticristos provienen del mundo dominado por el diablo. ¿Qué es lo que van a enseñar? Las cosas de él, ¿verdad? Tengamos cuidado, dice Juan, con esto. Y al final, Juan dice, el que niega que Jesús es el Mesías, ¿verdad? De una u otra manera, está negando a Dios, está negando al Padre. ¿Quién hace tal cosa? Se ha apartado de la verdad, dice Juan. No, no está en la verdad, ¿verdad? Representa un espíritu que no viene de Dios, no, no es vocero de Dios, ni de la verdad, sino, dice Juan, del error. Proclama simple y sencillamente una mentira. Y podría ser que nosotros estemos viviendo una mentira. Por eso Juan dice, como me regocijo el escuchar que ustedes andan en la verdad. ¿En cuál verdad? En todo esto que estamos viendo. En la obra que Cristo hizo. ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? Todo el plan. Hay un libro que se llama El forastero de Emaús, ¿verdad? Comienza desde Génesis, diciéndonos todo el plan de Dios con respecto a nuestra salvación. Ahí está todo el plan de Dios, desde Génesis. ¿Qué es lo que Dios tenía planeado? Y lo empieza a mostrar en cada
en cada etapa, ¿verdad? Podríamos decir en cada dispensación comienza Dios a mostrar cuál es ese plan. No hay donde perderse, ¿verdad? No podríamos, es imposible, a menos que no seamos hijos de Dios. No lo podríamos entender, que también nos lo está diciendo Juan. Y estos falsos maestros no lo entienden, no lo enseñan, porque difícilmente, ¿verdad? Podrían, sabiendo que no tienen a Cristo en su corazón. Gálatas, capítulo 1. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Versículo 6 al versículo 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9. Yo, hermano, se lo leo. Bueno, Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. léame por favor, hermana Mirna, capítulo 3, versículo 1 al 5. Capítulo 3, del 1 al 5. ¿Sí? O el 3 dice, oh Gálatas insensato, quién os fascinó quién nos fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Quiero saber de vosotros, ¿recibís del Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Dice, tan necesarios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Versículo 10 al versículo 14. El 10 al 14, 10. Pero hermano, porque si no me da la luz no puedo leer y me estoy equivocando. Dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es por la ley, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿El 13 también? 13 y 14. Ajá. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. 15 también. No, hasta ahí, hermano. Pablo nos está dando otra clase de error, ¿verdad? Nos está diciendo, muchas personas quieren vivir conforme a la ley. Dice Pablo, está bien, puede hacerlo, pero tiene que cumplir toda la ley. Toda la ley tiene que cumplir, ¿verdad? Y justo no hay ni uno, no podría, ¿verdad? Ahora, ya está el pago. A tal punto, dice Pablo, que Cristo mismo fue declarado maldito, hace esa expresión, por ser colgado en un madero, ¿verdad? Todo eso tuvo que pagar Cristo para que nosotros vengamos y quizás lo voy a decir bien fácil, ¿verdad? Y recibamos a Cristo y tengamos derecho a la salvación. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es el costo de nuestra salvación? ¿Cuál es el costo? ¿Es gratis la salvación?
Sí, es gratis. Sí. Para nosotros es gratis, pero hubo un costo, hubo un pago, ¿sí? Y con todo lo que hemos leído, el pago ha sido, no tiene precio, ¿verdad? No tiene precio. Ahora, necesitamos hacer algo nosotros para obtener la salvación. El pago ya está dado, ¿verdad? La expresión consumado ella estuvo, ya no hay más nada. Creer. Pero creer, debemos de creer que todo esto ha sido hecho, ¿verdad? Pero suena fácil. Y muchos vienen y dicen, es que no puede ser tan fácil la salvación. Es que no puede venir y decirme que con solo recibir a Cristo usted es salvo. La Biblia dice que ya el pago está hecho. La Biblia dice que sí ha tenido un precio, un costo altísimo, que nosotros solo vengamos y tomemos la decisión. Gálatas hace esa expresión y dice Pablo, ¿cómo comenzaron ustedes por el Espíritu y ahora van a terminar en la carne? ¿Quién les enseñó? Un grupo de hermanos que dejaron de estar en la verdad. Y ahora Pablo les dice, miren, tengan cuidado. Y esa es la misma exhortación de Juan. Miren, tengan cuidado. Yo me alegro, me regocijo que anden en la verdad, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Debemos amarnos unos a otros, pero debemos de alejarnos de aquellos que no andan en la verdad, porque nos van a enseñar cosas que no son la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos ha dado Juan por lo menos unos 3, 4 expresiones ahí que debemos nosotros de tener en nuestra mente. Una es, no creen en Cristo, no creen en su obra, ¿verdad? Pablo, acabamos de leer, viven de la ley, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado también. Sí, debemos de amarnos, debemos de convivir, debemos de perdonar, pero al falso maestro, lo mejor es, hagámonos a un ladito, porque vamos a terminar en una situación como Pablo les dice, como que comenzaron bien y ahora están en otra cosa, en algo que no tiene nada que ver, como es que comenzaron con Biblia y ahora están con libros que no son Biblia, ¿verdad? Todo lo que hubiera en nuestra vida, hermano, la Biblia tiene una respuesta. La Biblia tiene una respuesta. Todo lo que fuera. Llámese, si quieren, pregunten qué, y en la Biblia hay una respuesta, ¿verdad? La Biblia es el todo. Tenemos libros donde podemos reforzar un poco nuestro estudio, ¿verdad? Donde podemos, ajá, aprender, donde podemos hacer un poquito más grande nuestro conocimiento. Pero si nos apartamos de la Biblia y comenzamos a encontrar en libros motivacionales, psicológicos, ¿verdad? Eh, libros de religión que no sea Biblia, qué bueno, pero tarde o temprano nos vamos a alejar y ahí es donde debemos de tener nosotros ese cuidado, ¿verdad? La Biblia debe de tener el primer lugar en nuestra vida. He tenido pastores que han estado alrededor mío y primero hay que leer la Biblia y después 2 libros cada 3 meses, ¿verdad? De lectura. Pero la Biblia tiene que ser la primera en leer, ¿verdad? La Biblia es la primera. Y los libros solo son para adquirir conocimiento nada más, pero no para que nos enseñen nuestro estilo de vida. Es imposible, ¿verdad? Y Juan está diciendo, miren, tengan cuidado con esos falsos maestros, porque les va a enseñar cualquier principio, cualquier historia, cualquier detalle que no nos va a llevar a confiar en Cristo, ni a depender de Cristo, ni a mostrarnos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y ahí debemos de tener mucho cuidado. Bueno, hermanos, termino hasta aquí. Estaríamos ya pendientes la semana 4, ¿verdad? El próximo martes. Preguntas, dudas, comentarios.
Hermano, tal vez, ¿cómo se llama? Pensando en que si Dios no perdonó a los ángeles, ¿verdad? Ni a las personas que vivieron antes del diluvio, ni a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, pues ahí tampoco va a perdonar a esos falsos maestros, ¿verdad? Nos ponemos a pensar en eso, es que hay que excluirlos, sí, claro. O sea, es que, ¿cómo hay que excluirlos y echarlos? No, no, hay que hacerlo. El texto dice que ellos solitos se van, ¿verdad? Juan dice que se van, llegan, si no hay, no hay cabida, nos vemos, de repente no están. El tema aquí es nuestra preparación en la palabra de Dios para no dar ese espacio, ¿verdad? Para no dar esa cabida. Y entonces, si yo voy a ocupar esta palabra, estoy blindado en la palabra de Dios, difícilmente alguien quiera venir y enseñarme qué, ¿verdad? Sabiendo que no va a tener entrada con sus cuentos, sus fábulas, pero debo de estudiar la Biblia. Si no la estudio, todo lo que me digan, todo lo que me enseñen puede ser bueno. Y si no es la Biblia, pues Satanás es experto en mentir, ¿verdad? Y la mentira siempre es buena. La mentira siempre uno se puede deleitar, ¿verdad? Y la forma como Satanás enseña es bonito, es interesante, es atractivo. El caso, la Biblia, yo siempre digo, es un libro con letra tan pequeña que cuando usted empieza a leer dice, ay, ¿por qué voy a leer esto? Dios mío, pero cualquier otros libros son muy bonitos, muy a la vista, uno dice, qué bonito este libro, quiero leerlo, pero la Biblia no. Parte del engaño de Satanás, ¿verdad? Y cuando nos vienen a decir que el profeta tal, ¿verdad? O que el hermano tal es el líder y yo lo puedo ver y yo digo, ah, la persona indicada, clave, entonces también se vuelve como un poco atractivo, pero no es lo correcto, ¿verdad? Pero nos aparta del camino de Dios y ahí es donde nosotros debemos de tener ese cuidado. Hermano, también hay, como dice que en los posteriores días, en la parte que yo leí de Timoteo, es cierto que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, o sea, si Dios los creó todo, pero, o sea, ya porque lo hacen por cosas de ellos, porque ya son leyes de ellos, porque yo he escuchado que los mormones dicen que no toman café o qué sé yo, pero exactamente, porque hacen todo como a favor de ellos y dicen que son cristianos, pero no son cristianos, pues cierto, muchos se engañan. Y eso se está viendo ahora, que todo se vale. Y eso es lo triste, porque mucha gente está cayendo en eso, no tienen el conocimiento y bueno, no conocen a Cristo. Bueno, yo sé que es el deber de nosotros hablar del Señor, pero sí uno está viendo esto ahora, en estos tiempos. Sí. Ahora, Juan dice, tenemos que tener cuidado, pero no perdamos de vista el amarnos unos a otros. ¿En qué sentido? Estas personas necesitan conocer a Cristo, ¿sí? Necesitan conocer a Cristo. Ahora, no voy a estar yo también peleando, luchando, ¿verdad? Pedro, lo vimos el trimestre pasado, nos dice que nos preparemos para presentar defensa de nuestra fe. Y si en esa defensa de mi fe yo puedo enseñarle a alguien de Cristo, pues amén, ¿verdad? Y hay límites. Entonces, si no se puede, pues vemos, Dios le bendiga, ¿verdad? Lo intenté, Señor, tú sabes que lo intenté, pero yo no voy a estar en una batalla día a día para ver quién gana, ¿verdad? Solo es presentar defensa y nos vemos. Pero mi vida, mi testimonio, mi enseñanza en algún momento, ¿verdad? Los líderes o pastores que predican pueden llevar a la persona a que conozca a Cristo. Y esa es nuestra tarea, ¿verdad? Mi testimonio tiene que ser clave, mi vida tiene que ser clave, la enseñanza, ¿verdad? El conocimiento de Cristo, que ya lo leímos 2, 3 veces hoy en la noche, ¿verdad? Ese conocimiento, el Espíritu Santo nos lo da y nos mueve a, ¿verdad? Que nosotros podamos administrar ese conocimiento para que otros puedan conocer y aprender de Cristo.
debemos de estar preparados, sí, debemos de prepararnos todos los días, sí, para que el Espíritu Santo nos pueda usar. Eso también es así. Juan lo maneja, Pedro lo maneja así también, ¿verdad? Debemos de prepararnos para que Dios nos pueda usar. Y ese es el reto, hermano. Ese es el reto, no solo conocimiento, ¿verdad? Ahora, con lo que estoy aprendiendo, ¿qué puedo hacer? ¿A quién le puedo enseñar? ¿Verdad? Ahí decisiones, o por lo menos decir, por lo menos yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero una persona más debería de aprender, una persona más, enseñarle la Biblia, ¿verdad? Enseñarle un texto bíblico, la Biblia dice, ¿verdad? Una persona más. Estamos, hermanos. Vamos a orar entonces. Nos vemos el próximo martes, siempre a las 7:30, y démosle gracias a Dios, ¿verdad? Por este momento. Padre, gracias esta noche por permitirnos tener este tiempo para poder aprender de tu palabra. Pedirte que nos ayudes, que nos enseñes, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya, nos instruya en cada una de nuestras etapas de nuestra vida y que pongamos en práctica, Señor, lo que aprendemos. Todo te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dentro de un par de